Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es una bendición para mí poder estar nuevamente compartiendo un estudio de la palabra de Dios en esta serie llamada Con todo el corazón, donde vemos lo que la palabra de Dios dice acerca del corazón del hombre. Este es el capítulo 12 de esta serie. Tenemos mucho más que estudiar porque la palabra de Dios habla mucho del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque a Dios le importa nuestros corazones. En la Biblia, ¿cierto? La palabra corazón representa a todo aquello que no es físico, todas esas partes del ser humano que no son físicas, que son, por ejemplo, la mente, los sentimientos, las motivaciones, la imaginación, la idea, todo eso está en el corazón desde la perspectiva bíblica, entendiendo que es una forma, ¿cierto?, de hablar acerca del hombre. Y en el estudio, hace 2 estudios, vimos que la palabra de Dios muestra que los pensamientos están en el corazón y que a Dios le importan nuestros pensamientos, a Dios le importan nuestras motivaciones. Por eso constantemente la palabra de Dios nos llama a reflexionar, a pensar, a considerar a Dios en nuestros pensamientos, a redirigir nuestros pensamientos hacia Él, para enfocarnos en Dios. En el estudio anterior vimos que nuestro corazón es engañoso, que hay que tener mucho cuidado, porque podemos engañarnos a nosotros mismos, haciéndonos creer que somos algo que no somos. Podemos creernos sabios sin ser sabios, podemos creernos fuertes siendo débiles, podemos creernos mayores siendo pequeños. Por eso es muy importante que nosotros tengamos cuidado con nuestros corazones. Podemos creernos fuertes estando débiles, podemos creer que estamos bien estando mal. Necesitamos, por lo tanto, ser confrontados por la palabra de Dios, por Dios mismo, a través de su palabra o a través de su cuerpo, de la iglesia, ¿cierto?, de las personas que Dios ha puesto ahí para aconsejarnos a través de la palabra. Necesitamos la corrección y en eso terminamos el último estudio y seguimos con el estudio que tiene como título hoy día Corazón rebelde o dispuesto. Dios conoce nuestros corazones, eso nosotros lo sabemos. ¿Nosotros los conocemos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es un corazón rebelde o es un corazón dispuesto? ¿Dispuesto a ser transformado por Dios? ¿Dispuesto a ser corregido? ¿Dispuesto a que Dios muestre que hay en nuestros corazones algo que no le honra y que tiene que ser sacado? De ahí que tiene que ser eliminado, que tiene que ser rechazado, porque está en nuestros corazones y no honra a Dios. Muchas veces, lamentablemente, nuestros corazones tienden a no considerar a Dios, a no considerar su palabra, a no considerar los consejos que provienen de su palabra. Por eso el pasaje, que es el mismo que pusimos la semana pasada en el título, en el último estudio, en la portada, ¿cierto?, del estudio dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor a Jehová, el considerar quién es Dios y quiénes somos nosotros mismos. Entonces, en el último estudio terminamos viendo este pasaje, que acá lo acorté un poquito, que dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? La soberbia muchas veces mismo nos lleva a engañarnos a nosotros mismos. La soberbia nos lleva a no escuchar al otro, a no reconocer el error en nosotros, a creer que somos tan fuertes, tan grandes como lo hizo este pueblo acerca del cual está hablando aquí el profeta. La soberbia muchas veces nos lleva a no dejarnos corregir y es vital, hermanos, que nosotros podamos dejarnos corregir, que nuestros corazones sean corazones humildes que permitan la corrección por parte de Dios por su palabra, la corrección que el Espíritu Santo nos da a nuestras conciencias, a nuestros corazones, la corrección que el Espíritu Santo nos da por medio de hermanos que hablan por medio de la palabra con consejos bíblicos, ¿cierto?, y sabios a nosotros. Porque sin corrección, hermanos, hay mucho peligro. Y el estudio que estamos viendo, que es del corazón del hombre, no se enfoca directamente en los falsos profetas, los falsos apóstoles, pero una característica de ellos, bíblicamente hablando, es que ellos son contumaces, que son porfiados, que son duros de cerviz, que son personas que no se dejan corregir. Por eso es muy peligrosa la soberbia, el orgullo, la arrogancia. Otras versiones usan esa palabra para referirse a esto, el creer que yo soy mejor, que soy mayor, que soy superior, que no necesito al otro, o que soy mejor de lo que soy, que valgo más de lo que de verdad valgo. Gracias a Dios porque Él nos ha dado valor por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, pero en Cristo somos todos hermanos para gloria de Dios. La palabra nos llama a ver a nuestro hermano como superior a nosotros, nos llama a aprender y a crecer todos juntos, somos hermanos. Yo estoy acá en Coquimbo, con muchos hermanos acá en La Serena, en Coquimbo. Usted está en otra parte, en un lugar lejano, y ahí donde está escuchando esto,
es mi hermano, es un hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, si el Espíritu Santo vino a vivir en su vida, usted es mi hermano. Somos hermanos y no somos ninguno de nosotros superior a los demás. Cuidado con el orgullo, cuidado con creernos superiores a los demás. Así que vamos a los nuevos pasajes. Y dice el Salmo 78:8: no sean como sus padres, generación contumaz y rebeldes, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. En este salmo, léalo completo si usted quiere en su casa, el Salmo 78, el salmista dice: Dios nos dejó la ley. ¿Para qué? Para que ustedes se la enseñen a sus hijos, y así sus hijos no sean como fueron ustedes o como fueron sus padres. Para que pase de generación en generación y puedan aprender y no sean contumaces y rebeldes, sino una generación que sea fiel para con Dios. Las generaciones anteriores fueron generaciones que no dispusieron su corazón. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? Nosotros podemos disponer nuestros corazones para obedecer a Dios. La Biblia muestra en muchos pasajes que la disposición de nuestros corazones, de nuestro ser interior, ¿cierto?, para obedecer a Dios, marca la diferencia. La disposición del corazón marca la diferencia en cómo recibimos la palabra, en cómo recibimos la corrección. Esta generación, ¿cierto?, las generaciones anteriores, acá dice el salmista, eran generaciones porfiadas, eran rebeldes. ¿Por qué? Porque no dispusieron su corazón y fueron fieles para con Dios. En su espíritu, en su parte interna, ¿cierto? ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Como alguien que soy genial y no necesito crecer, no necesito aprender? ¿O como alguien que debe aprender, que tiene un corazón dispuesto a obedecer a Dios, a obedecer a su palabra, a ser corregido si estoy equivocado? Disponer nuestros corazones es estar dispuestos a recibir la palabra de Dios, recibir su corrección. Si no estamos dispuestos, hermanos, va a costar mucho que nosotros seamos transformados. No recibiremos la corrección de Dios. Y la palabra de Dios nos invita a no ser como el pueblo de Israel cuando fueron tan porfiados, sino a considerar la palabra de Dios en nuestras vidas, para así poder crecer, para así poder cambiar. Acá hay 3 pasajes de Segunda de Crónicas, voy a leer los 3. Segunda de Crónicas 12:14 dice, hablando de un rey, del rey Roboam, dice: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Luego en Segunda de Crónicas 20:33 dice, hablando del pueblo de Israel, bajo el rey Asa, dice: con todo eso los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. En el primer versículo vimos que él no había dispuesto su corazón y por eso había hecho lo malo. En el segundo dice que, a pesar de tener un buen rey, que Asa fue un buen rey, los lugares altos no fueron quitados. ¿Por qué? Porque el pueblo no había enderezado su corazón hacia el Dios de sus padres. Y el tercero, en 2 Crónicas 19:3, Josafat, el rey, era rey en ese tiempo y era padre de Asa. Del versículo anterior dice: pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. La disposición del corazón marca la diferencia entre estos versículos. Y esa disposición del corazón se manifiesta en acciones. El primero, Roboam, no tenía su corazón dispuesto para buscar a Jehová e hizo lo malo ante Dios. En el segundo caso, el rey tenía el corazón dispuesto, él estaba buscando a Dios, Asa, pero el pueblo no había dispuesto su corazón. Y en el tercer lugar es Dios, a través de un profeta, hablándole al rey Josafat, padre de Asa, y le dice esto, que en ti, que Dios había hallado cosas buenas, que cosas que había quitado las imágenes y había dispuesto su corazón ante Dios. Josafat había tenido que arrepentirse, había tenido que hacer cambios en sus vidas. ¿Por qué? Él había dispuesto su corazón ante Dios y al ser confrontado por la verdad de Dios, había tenido que cambiar sus acciones. Y eso le llevó a derribar las imágenes, a quitar las imágenes de los diferentes dioses. El disponer el corazón para buscar a Dios llevó al rey a cambiar, a volver al camino recto, que eso es ser corregido. Corregir es volver al camino recto. Cuando uno va yendo por un camino equivocado, la palabra de Dios es luz y nos muestra ahí, por acá es el camino. Este es el camino que tienes que seguir. Eso es corrección. Y muchas veces eso puede doler cuando nuestro corazón no está dispuesto a cambiar. No, yo no quiero, no escucho, no estoy ni ahí. Y a veces va a doler cuando estamos dispuestos y nos damos cuenta que nos equivocamos, que estamos yéndonos por otro camino. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Pero en ese momento podemos tener un corazón dispuesto a buscar a Dios y cambiar,
o podemos tener un corazón no dispuesto para buscar a Jehová y seguir haciendo lo malo, porque esas son las opciones cuando somos confrontados por la palabra de Dios. Y la disposición de nuestros corazones marca la diferencia. Hechos 11:23 dice, hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí está hablándose de cuando la palabra de Dios llega a Antioquía, y desde Jerusalén saben que hay personas que han recibido al Señor en Antioquía y mandan a Bernabé, que la palabra de Dios dice en el versículo 24, si no me equivoco, que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, con ciertos dones, le llaman hijo de consolación. Un hombre de Dios, y cuando él llega y ve todo esto, ve la gracia de Dios, ve la salvación, porque la salvación es la manifestación de la gracia de Dios, ve la gracia de Dios y se alegra. Él tenía un corazón que quería honrar a Dios. ¿Y qué hace? Exhortar, animar, llamar, invitar a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué les dice? Les anima a que pongan un propósito en su corazón, que lo redirijan en una dirección. ¿En cuál dirección? En ser fieles, en permanecer siendo fieles al Señor, que no fuera algo de ese momento, que habían nacido de nuevo, que estaban tan contentos. No, les animó a que pusieran un propósito en sus corazones, es decir, que su corazón estuviera dispuesto en una dirección. ¿En cuál dirección? Permanecer fieles al Señor. Bernabé, un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, un hombre escogido por los apóstoles en Jerusalén de la primera iglesia. Él llama, él invita a todos a que su corazón esté en esa dirección. En un tiempo difícil, la primera iglesia, los primeros gentiles llegando al evangelio en una ciudad difícil donde había mucha idolatría. ¿Qué hace Bernabé? Animarlos a que su corazón tenga una disposición, la disposición de permanecer fieles al Señor. ¿Cómo está la disposición de nuestros corazones? Esto es algo vital desde el principio, desde que nacemos en Cristo, la disposición de mi corazón ante Dios. ¿Estoy dispuesto para hacer lo que Dios quiere, para obedecer a su palabra? Y si su palabra me confronta y me muestra que estoy equivocado en algo, si me muestra que mi corazón me tenía engañado, si me muestra que tomé el camino incorrecto, ¿cómo está mi corazón? ¿Está dispuesto a cambiar para permanecer fiel a Dios? ¿O voy a seguir a mi propio corazón? Que el Señor nos ayude. 3 versículos más. Salmo 119, ¿cierto? El salmo conocido donde se habla acerca de la palabra, de la ley, de los mandamientos dados por Dios al pueblo. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Acá está la disposición del corazón del salmista. Él dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tu palabra. Esa es la disposición del corazón del salmista. Salmo 119, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Esta es la disposición del corazón del salmista. Si algo nos muestra el Salmo 119, es que la disposición del corazón del hombre, de la mujer que ama a Dios, es importante. ¿Cómo está mi corazón ante la palabra? ¿Estoy dispuesto a obedecerle con todo? ¿Estoy dispuesto a conocer la palabra para poder obedecerla? El mandamiento, ¿cierto? Al final de Mateo, del Señor Jesucristo a sus discípulos fue: vayan y hagan discípulos enseñándoles a cumplir todo lo que yo he mandado. La parte nuestra es conocer todo lo que Él ha mandado y estar dispuesto a obedecerlo. ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué dice el proverbio? Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Así es. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Esto es Proverbio 28, 14. Ay del que endurece su corazón, ay de él. ¿Qué es endurecer el corazón? Es no considerar lo que el otro dice, es ser porfiado, es no considerar lo que Dios dice. ¿Se acuerdan del faraón? Y Dios le mostró de diferentes formas y su corazón fue endurecido, su corazón estaba duro. Ay del que endurece su corazón. No, voy a seguir en la misma dirección. En vez de escuchar el consejo divino, en vez de escuchar el consejo de su palabra, el consejo de mi hermano, dado por la palabra, que ese es el mejor consejo, hermano. Si nosotros queremos aconsejar a alguien, aconsejemos por la palabra de Dios. Ese es consejo seguro, ¿cierto? La profecía más segura es la profecía que proviene de la palabra de Dios, es la profecía bíblica. Eso es lo que diferencia un buen consejo, un consejo seguro, de algo que puede ser un mal consejo. Pero volviendo al tema, ¿cierto? ¿Qué es endurecer el corazón? Es no querer escuchar la palabra de Dios, es no querer escuchar a Dios, es no querer temer a Dios, es no tener un corazón dispuesto a cambiar cuando Dios me muestra que estoy en algo
equivocado. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Estoy siendo alguien con un corazón rebelde, con un corazón que quiere seguir su propia dirección? ¿Que quiere hacer lo que quiere a pesar de que la palabra de Dios viene una y otra vez? ¿O tengo un corazón dispuesto para ser transformado, para ser corregido por la palabra de Dios? Porque hay del que endurece su corazón. Porque el que endurece su corazón caerá en el mal. Y nos sorprendemos a veces cuando después de haber decidido desobedecer a Dios, eso trae consecuencias en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Que el Señor nos ayude a no ser necios, sino a ser sabios, a escuchar la palabra de Dios y tener corazones dispuestos a ser transformados por su palabra. Que el Señor nos ayude por el poder de su Espíritu Santo. Gracias a Dios porque Él nos hizo nacer de nuevo. Gracias a Dios porque Él nos dio su Espíritu que nos está confrontando día tras día. Pero hoy día, hermanos, analicémonos, examinemos nuestros corazones para ver si estamos en la fe. Como le dice Pablo a los Corintios, examinemos nuestros corazones para ver si tenemos corazones rebeldes, corazones endurecidos, que no están escuchando la palabra de Dios, o tenemos corazones dispuestos a seguirlo a Él. ¿Qué haremos? Así que con esto estamos terminando, hermanos, el día de hoy. Nuestros corazones son engañosos, necesitamos ser transformados por la palabra de Dios, necesitamos validar ante su palabra si lo que nosotros creemos proviene de Dios, o proviene del hombre, o proviene de nosotros mismos, son imaginaciones de nuestros corazones. Y para que esto de verdad funcione, necesitamos disponer nuestros corazones ante Dios para obedecer a su palabra, para escuchar su voz, para leer su voz cada uno de nosotros, hermanos, leer su palabra y ponerla en práctica, porque como dije antes en el caso de Crónica, es clara que la disposición del corazón está asociada a acciones. Si mi corazón está dispuesto, yo voy a actuar. Esa es la forma, hermano, en que nosotros tenemos que ir ante la palabra de manera humilde, con corazones dispuestos a escuchar a Dios en su palabra y a ser corregidos. Porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios y es útil para corregir, para mostrar el camino, para instruir en justicia, para convencernos, para mostrarnos. Nosotros podemos hacer lo que debemos hacer cuando nuestros corazones están dispuestos a ponerse en las manos de Dios y a obedecerle. Disponernos tal como somos, disponernos con todo el corazón a obedecer su palabra, a escuchar su palabra, a ser corregidos, porque Dios merece, hermanos, que nosotros les amemos a Él con todo el corazón. Así que Dios le bendiga, hermano y hermana. Nos vemos en el próximo estudio, si Dios quiere. Maranata, Cristo viene pronto. Chao, chao.